La mostra... A ver, nosotros hemos pretendido desde PAV modificar el formato de mostra. Nosotros consideramos que el formato de mostra que hay en estos momentos no es válido para la industria en general, ni para los productores, ni para los directores, ni para los guionistas, ni para valencianos. Nosotros hemos intentado cambiar ese formato porque consideramos que no promociona la producción valenciana, no promociona, consideramos que está absolutamente devaluado. Han habido festivales de cine que han surgido mucho después y posterior al de Valencia y tienen una trascendencia importantísima. El dinero, las cosas no son caras o baratas en función de lo que pongas. El No Va Más y la muestra es una anécdota. Es una anécdota de la cual lleva 27 años siendo una... O sea, a partir de hace 10 o 12 años pasa siendo una anécdota, ¿no? Eso es lo lamentable. Sí podría ser una buena ventana del cine valenciano. Lo fue San Sebastián para el cine vasco en su momento. Y debería de poder serlo, pero para eso un festival es un mercado, ¿no? Y es como una feria, como las ferias, ¿no? Entonces, aparte de todo el glamour y todo eso, detrás tienen que haber compradores, tienen que haber críticos, tienen que haber tal. Si la muestra de Valencia, detrás no vienen compradores, ni críticos, ni distribuidoras, ni lo único que viene es Sofía Loren para hacerse la foto, pues difícilmente eso es... La muestra, ganar la muestra, desgraciadamente, no afortunadamente, sino desgraciadamente, ganar la muestra, ganar los Tirán, ganar los Paz del Pi, ganar el de Peñíscola, ganar todos estos festivales es como... no sirve, no tiene ninguna repercusión mediática en ningún sitio salvo aquí. Pues que els continus canvis de directors, la falta d'interès de l'Ajuntament de València, el no apostar per la temàtica per la que se va formar, per la que se va fer en el seu dia la mostra, gastar-se mogolló de diners en portar estrelles que moltes vegades estan acabades. Entonces, pues això, que se l'estan carregant. I no sé si al final... Jo també crec que soc partidari de que en vez de fer la mostra i cinema jove crec que hauria de fer uno ben fet. Vull dir, i crec que ara és més interessant avui en dia cinema jove. Jo vaig estar enguany, venia a l'acte que estava la senyora Isabel Huppert, maravillosa, actriu, dona, estava al costat de Carmen Marchante. Isabel Huppert al costat de Carmen Marchante, això és València, tia. Sí, i és dantesco.